¿Te imaginas que todo el arsenal de la OTAN pueda ser eliminado en cuestión de minutos, sin previo aviso ni posibilidad de defensa? Parece ciencia ficción, pero es exactamente lo que acaba de ocurrir en el corazón de Europa del Este. Un nuevo misil ruso, apodado Fantasma, ha superado todo lo conocido hasta ahora, borrando del mapa bases cruciales de la OTAN en Ucrania. Instalaciones protegidas con la tecnología más avanzada desaparecieron de la noche a la mañana, junto con aviones, depósitos de armas y sofisticados sistemas defensivos. No hubo alertas, ni tiempo de reacción, solo silencio y devastación. En pocos minutos, infraestructuras vitales, escuadrones de cazas y los afamados sistemas antiaéreos occidentales fueron reducidos a polvo, sin dejar rastro alguno. Satélites y drones apenas pudieron registrar los cráteres humeantes donde antes había fortalezas militares. Las consecuencias psicológicas y estratégicas han sido demoledoras. Mandos militares de alto rango evacuaron posiciones en estado de shock. Se desataron protocolos de emergencia en bases de Polonia, Alemania y Reino Unido. El pánico se apoderó de los centros de mando, mientras los analistas occidentales intentaban entender cómo había ocurrido lo imposible. El mensaje es claro y aterrador. Si esto le puede suceder a la OTAN, ¿qué potencia militar puede considerarse realmente a salvo? En cuestión de días, años de inversión en defensa parecen haberse vuelto irrelevantes. El futuro de la seguridad europea, e incluso la noción misma de defensa tradicional, han sido puestos en jaque por un arma invisible, capaz de anular cualquier preparación en segundos. ¿Estamos al inicio de una era en la que ninguna barrera puede detener al enemigo? Para comprender la magnitud de este cambio, necesitamos analizar qué ocurrió antes y cómo Rusia logró dar este paso sin precedentes. Solo entendiendo el contexto y las acciones previas, podremos desentrañar cómo se llegó a este punto crítico y qué significa realmente este golpe para el equilibrio militar global. Occidente confiaba en que su poder militar era incuestionable, hasta que la realidad cambió en una sola noche. Durante meses, la apuesta de Europa y Estados Unidos fue clara: dotar a Ucrania con lo mejor de su arsenal. Misiles Taurus recién desembarcados desde Alemania, cazas F-16, radares de última generación y sofisticados sistemas de defensa formaban un muro tecnológico que, en teoría, debía revertir el destino del conflicto. En cada entrega, ministros y generales occidentales transmitían un mensaje inequívoco: la superioridad técnica estaba asegurada. Para los analistas de Bruselas y Washington, Rusia parecía ir siempre un paso atrás, atrapada en la burocracia y el rezago tecnológico. Sin embargo, mientras las cámaras enfocaban las filas de blindados y los aviones relucientes, algo mucho más inquietante ocurría al otro lado del frente. Dentro de laboratorios ocultos y protegidos por el más estricto silencio, ingenieros rusos trabajaban en un arma que desafiaba las reglas conocidas. Los expertos occidentales, confiados en sus evaluaciones, nunca detectaron la amenaza real. El auténtico giro no fue solo técnico. En los pasillos del Ministerio de Defensa en Moscú, la mentalidad cambió de raíz. Ya no habría advertencias, ni líneas rojas, ni negociaciones previas. Nació una doctrina implacable que fue anunciada con una frialdad absoluta. Tolerancia cero. Cualquier amenaza sería destruida antes de poder desplegarse, sin diálogo y sin contemplaciones. De repente, todo lo invertido por Occidente, años de desarrollo, miles de millones en equipamiento, la credibilidad de sus propias armas, quedó expuesto a evaporarse frente a una tecnología ignorada y una estrategia que borraba cualquier garantía previa. El cambio no solo se sintió en los despachos. En el terreno, la sensación de invulnerabilidad occidental se desmoronó sin previo aviso. Lo que sucedió esa noche marcó el fin de una era y el inicio de una nueva incertidumbre militar. Pero, ¿cómo fue posible que esta revolución pasara inadvertida para los mejores servicios de inteligencia? La respuesta se revelaría con el primer ataque: una silueta en el cielo y el silencio absoluto antes del desastre. En menos de 4 minutos, el mundo militar conocido desapareció sobre Ucrania.
Todo comenzó en un silencio absoluto, sin alertas, sin radares, sin siquiera una oportunidad de reacción. Los misiles fantasma de Rusia, una nueva generación de proyectiles imposibles de rastrear, atravesaron el cielo como sombras, y en segundos, bases enteras quedaron reducidas a escombros humeantes. Primero, los sistemas de defensa Patriot fueron pulverizados. 8 lanzadores y sus radares volaron por los aires sin previo aviso, sin que los operadores tuvieran tiempo de parpadear. Los F-16, orgullo de la aviación aliada, nunca despegaron. Una explosión radiante barrió la línea de aeronaves, borrando en un instante una inversión multimillonaria y la confianza en la supremacía aérea occidental. En depósitos reforzados, misiles Taurus y otros arsenales estratégicos ardieron en cuestión de segundos. Los representantes militares y técnicos visitantes apenas pudieron asistir, atónitos, a la anulación total de la logística más avanzada de Occidente. Lo más desconcertante, ni una sola baja civil, ni un solo error. La precisión quirúrgica de los misiles demostró que la nueva doctrina rusa no busca sembrar terror en la población, sino desarmar por completo al enemigo. El pánico fue inmediato y contagioso. Instructores extranjeros y oficiales de la OTAN huyeron en caravanas improvisadas, abandonando posiciones, documentos y hasta equipos de comunicaciones. Las bases se vaciaron en cuestión de minutos, mientras que mercenarios y contratistas privados, acostumbrados a la sensación de invulnerabilidad, rompieron contratos y buscaron refugio fuera de Ucrania. La moral colapsó. Ya no existía zona segura, ni retaguardia, ni plan de contingencia que resistiera lo invisible. En Bruselas, Berlín y Washington, las reuniones de emergencia solo producían más preguntas. ¿Cómo pudo suceder? ¿Con qué tecnología? Los informes filtrados reconocían la incapacidad absoluta de los sistemas de defensa para siquiera detectar el ataque. Las viejas reglas de la guerra, basadas en la superioridad tecnológica, se venían abajo en tiempo real. En apenas 4 minutos, la confianza de Occidente en su invulnerabilidad tecnológica fue destruida. Los miles de millones invertidos en blindar Ucrania, pulverizados en segundos. Y lo más grave, el riesgo de una escalada incontrolable, con la posibilidad real de que la seguridad europea se hiciera añicos ante una amenaza imposible de anticipar. Pero el verdadero impacto no se limita al campo de batalla. Ahora, lo invisible se ha vuelto la nueva normalidad, y el miedo comienza a instalarse en las capitales de todo el mundo. El mundo asiste, incrédulo, a la redefinición de la guerra. Ya no importa cuán preparados estén los ejércitos convencionales, si lo invisible puede destruirlo todo en un instante. ¿Cómo responderán los líderes globales ante esta nueva era de incertidumbre total? ¿Puede Europa protegerse si el enemigo ataca donde y cuando quiere, sin dejar huella? Esa es la pregunta que ahora resuena en los pasillos de Bruselas y Washington tras la aparición de los misiles fantasmas. El impacto es inmediato y brutal. La OTAN y la Unión Europea se ven forzadas a reconocer, por primera vez en décadas, su impotencia ante un salto tecnológico imposible de frenar con los medios tradicionales. Los mercados financieros europeos despiertan en pánico. Las acciones de las principales empresas de defensa se desploman, mientras informes internos revelan que sistemas valorados en miles de millones de euros han quedado obsoletos en una noche. Inversiones y planes estratégicos diseñados para décadas simplemente ya no tienen sentido. La lógica de la disuasión, basada en radar y defensa aérea, ha sido superada por el sigilo y la velocidad de un enemigo invisible. En las calles y en los gobiernos crece la sensación de inseguridad. Si cualquier base, aeropuerto o centro logístico puede ser pulverizado sin previo aviso, ¿existe algún lugar realmente protegido? El miedo erosiona la cohesión política, y los líderes europeos se enfrentan a una crisis de confianza sin precedentes. La idea de una Europa invulnerable ha sido destrozada en cuestión de horas. Los debates se intensifican. Algunos sugieren que Rusia solo busca demostrar su poder, mientras otros temen que esto sea el preludio de una campaña masiva e imparable. El desconcierto se adueña de los altos mandos militares.
¿Qué ocurre si los próximos ataques van dirigidos a infraestructuras críticas fuera de Ucrania? Expertos advierten que la velocidad, el sigilo y la inteligencia artificial están relegando a la fuerza bruta y la cantidad a un segundo plano. Los ejércitos tradicionales quedan descolocados ante una amenaza que ni siquiera pueden detectar, y la carrera por adaptarse es frenética, pero incierta. Europa y Estados Unidos arriesgan en este escenario su credibilidad, sus recursos y, sobre todo, su liderazgo mundial. Nunca antes la seguridad colectiva había estado tan en duda. El fantasma de la irrelevancia estratégica recorre Occidente y nadie sabe cómo detenerlo. En medio de tanta incertidumbre, la pregunta es inevitable. ¿Qué pueden aprender los líderes del mundo ante esta nueva amenaza? ¿Hay espacio para la esperanza o estamos entrando en una era donde la defensa ya no es posible? Cuando la realidad cambia en minutos, solo los que se adaptan sobreviven. Lo que acaba de ocurrir en Ucrania no es únicamente un giro militar, es una alerta roja para todos. El estancamiento y la complacencia tecnológica pueden ser letales. Occidente subestimó la capacidad rusa y ahora paga el precio. Siglos de inversión, sistemas de defensa avanzados y protocolos, borrados en cuestión de minutos por una nueva generación de misiles invisibles, los llamados fantasmas. La guerra moderna ya no se decide por la cantidad de armas o soldados, sino por inteligencia, sorpresa y velocidad. Quien no innova, desaparece. Las infraestructuras críticas, desde bases hasta centros de control, resultaron vulnerables pese a la confianza en sus blindajes. Aquí queda en evidencia la importancia de diversificar estrategias y no apostar todo a una sola carta tecnológica. La seguridad basada en el pasado se convierte rápidamente en una ilusión. Además, la transparencia y la cooperación internacional serán ahora más esenciales que nunca. Sin ellas, el próximo salto disruptivo podría ser aún más impredecible y fuera de control, afectando no solo a países, sino a la estabilidad global. Cada ataque invisible, cada sistema neutralizado sin aviso, muestra cuán fácil es perder el control cuando no se comparten datos y se trabaja de forma aislada. Pero esta lección no se limita al ámbito militar. La innovación disruptiva puede transformar cualquier industria, país o incluso la vida personal. Lo que hoy parece seguro y garantizado, mañana puede desaparecer. Adaptarse, anticipar y repensar la seguridad, en todos los sentidos, es ahora una cuestión de supervivencia, no únicamente de ventaja competitiva. Quedarse anclado al pasado puede significar desaparecer del futuro. Esta lección es universal, y su urgencia nos alcanza a todos. Entonces, ¿qué puede hacer cada uno ante la llegada de la nueva era? Te mostramos los pasos clave para no quedarte atrás. La era de los fantasmas ha comenzado. ¿Estarás listo o serás solo un espectador más? Lo que ayer parecía ficción, hoy es realidad innegable. En cuestión de minutos, una oleada de misiles fantasma arrasó la infraestructura militar de la OTAN en Ucrania, dejando sin respuesta a los sistemas de defensa que, hasta hace días, Occidente consideraba invulnerables. Las viejas reglas de la guerra se han evaporado ante una amenaza invisible y ultrasónica. Ya no hay zonas seguras, ni tiempo para reacciones diplomáticas. Lo que antes se medía en meses de debates estratégicos, ahora se decide en segundos de silencio absoluto. No es un simple avance tecnológico, es un colapso del paradigma militar occidental. La reputación colectiva, la seguridad de Europa e inversiones multimillonarias en defensa se han vuelto, de la noche a la mañana, casi irrelevantes. Ignorar la gravedad de este cambio puede costarnos caro. La indiferencia hoy es un lujo que pagaremos con el futuro. Si la próxima generación de armas no puede ser ni detectada ni detenida, ¿qué queda para quienes aún creen en la protección de alianzas, tratados y escudos antimisiles? Lo que está en juego no es solo el resultado de una guerra lejana, sino la percepción misma de seguridad en nuestras propias ciudades. La línea que separaba lo posible de lo impensable ha desaparecido, y nadie sabe quién será el próximo objetivo. Estamos ante la antesala de una nueva era militar, donde la imprevisibilidad es la única certeza.
¿Seguiremos observando desde la comodidad de la distancia o entenderemos que el mundo que conocíamos ya no existe? Aquellos que se aferran a la normalidad se arriesgan a convertirse en meros espectadores de su propio destino. Es momento de cuestionarlo todo, de prepararse para lo que nunca creímos posible. Porque la próxima ola, quizás, no dará tiempo ni siquiera a reaccionar.